Hola, vamos a continuar con el desarrollo del tema 13, variación intraespecífica y evolución. Vamos a hablar de la última parte del tema referida a macroevolución y especiación. Especiación, como vimos, es la división de una especie antecesora en dos o más, o su transformación en una nueva especie con el paso del tiempo. Recordemos que hablamos de especie cuando hablamos del conjunto de individuos que proceden de antecesores comunes que son capaces de reproducirse entre sí, dando lugar a descendencia fértil. Entonces, cuando hablamos de especiación, hablamos de formación de nuevas especies, o sea que los acervos génicos de poblaciones de una misma especie comienzan a evolucionar de manera independiente y se van a acumular cambios génicos tanto por mutaciones puntuales o mutaciones cromosómicas que van a llevar a una diferenciación genética suficiente para que sean dos especies diferentes aisladas reproductivamente. ¿Cuáles son los criterios de necesidad para que comience un proceso de evolución? El primero es la interrupción del flujo génico entre dos poblaciones o entre las poblaciones de una misma especie. Luego, el comienzo de la aparición de mecanismos de aislamiento reproductor, lo que denominamos MARS, que van a hacer que esas nuevas especies queden aisladas reproductivamente. Entonces, una especie ancestral se va a dividir en dos especies nuevas cuando un conjunto de poblaciones que antes eran interfértiles se separan en nuevos conjuntos que van a pasar a estar reproductivamente aislados. Ese aislamiento reproductor va a permitir que los acervos de genes de esas poblaciones evolucionen de manera independiente. Entonces vamos a llamar mecanismo de aislamiento reproductor, MARS, a las barreras a la hibridación que se producen entre individuos de poblaciones genéticamente diferentes. Estos mecanismos de aislamiento van a actuar a diferentes niveles. Por lo menos vamos a diferenciar dos grandes grupos, los posigóticos y los presigóticos. Los posigóticos son todos los mecanismos que van a reducir la viabilidad o fertilidad de los híbridos o que provoquen la inviabilidad, la esterilidad, el fracaso híbrido y por lo tanto van a requerir un alto esfuerzo reproductivo, o sea, la fecundación se va a producir, pero los híbridos no van a ser fértiles o van a tener disminuida su fertilidad o viabilidad. En cambio, los mecanismos presigóticos son todos los mecanismos que van a impedir esa hibridación. Puede haber mecanismos ecológicos, temporales, etológicos, mecánicos, gaméticos, y todos ellos van a requerir bajo esfuerzo reproductivo porque se van a dar previos a la fecundación. No se va a formar el híbrido entre esas poblaciones. Como dijimos, los MAR posigóticos entonces van a reducir la viabilidad o fertilidad de los híbridos. Vamos a ver cuáles son los distintos mecanismos. La inviabilidad de los híbridos es que los cigotos híbridos no pueden desarrollarse o no pueden alcanzar la madurez sexual. Aquí tenemos un ejemplo de la hibridación entre trigo y centeno, Triticum aestivum 6X, secales cereales 2X. La F1 va a ser 4X, sin embargo va a contener 4 genomios distintos. Por lo tanto, el híbrido se va a formar, pero va a ser totalmente estéril en un principio. La esterilidad de los híbridos son incapaces de producir gametos funcionales. Aquí tenemos algunos ejemplos en animales, ¿sí? La hibridación entre la yegua y el burro que va a dar la mula, el ligre, tigre con león, aquí tenemos una cruza con las cebras, que son todos estériles. A pesar de poder darse la fecundación, ninguno de ellos va a dejar descendencia viable. Otro mecanismo posigótico es el fracaso híbrido, o sea, la viabilidad o fertilidad reducida o nula de las progenies de los híbridos, o sea, la F1 suele dar algunos descendientes, pero esos individuos F2 o la retrocruza de esos individuos F1 con alguno de sus progenitores
son estériles. Fracasa el híbrido. Los mecanismos precigóticos, los que van a evitar la formación de híbridos, pueden ser el aislamiento ecológico, o sea, especies que ocupen el mismo territorio, pero no se encuentran por vivir en ambientes diferentes. Por ejemplo, en los mosquitos, el Anopheles maculipennis vive en agua dulce corriente, el Anopheles mese vive en agua dulce encharcada y el Anopheles labranchi vive en agua salada. Entonces, como ocupan el mismo territorio pero viven en ambientes diferentes, no se cruzan entre ellos, por lo tanto van a evolucionar de manera distinta, o evolucionaron de manera distinta. No van a formar híbridos. El aislamiento estacional o temporal es otro de los mecanismos que evitan la formación de híbridos. Por ejemplo, el celo o la floración que ocurren en diferentes estaciones del año o en diferentes horas del día. Acá tenemos dos ejemplos: Pinus radiata florece en febrero, Pinus moricata florece en abril. Entonces están aislados temporalmente. En el caso de los Helianthus, el Helianthus anus anus con respecto al Helianthus petiolaris, dos girasoles silvestres, ¿sí? También tienen floración en distintas épocas del año, por lo tanto no se van a cruzar, no van a formar híbridos. El aislamiento etológico es otro de los ejemplos. Es el aislamiento etológico dado por el comportamiento sexual diferente. La atracción sexual hembra-macho es débil o no existe. Recordemos que en los insectos el cortejo sexual y las feromonas forman una parte importante de la fecundación en los insectos. Y aquí tenemos ejemplos de dos drosófilas diferentes que tienen distintos atrayentes y no se van a cruzar. En el Bombyx mori, el gusano de seda, también hay atrayentes particulares que van a hacer que se apareen con el gusano de seda y no con otro, con otra mariposa. El aislamiento mecánico también es otro de los mecanismos de aislamiento precigóticos. Por ejemplo, la copulación o polinización está impedida por genitales de distinto tamaño o, en el caso de las flores, por forma o estructura floral diferencial. El aislamiento gamético, los espermatozoides o el polen van a ser inviables en los conductos sexuales de otras especies. Por ejemplo, una abeja llena de polen, por ejemplo, de alfalfa, puede visitar una flor de girasol, pero por más que deje granos de polen del alfalfa o del girasol en cualquier otra de las especies, no se van a poder polinizar. El girasol solamente con granos de polen de girasol, la alfalfa con granos de polen de la alfalfa. Va a haber aislamiento a nivel de los gametos. Esos son algunos de los mecanismos que provocan el aislamiento reproductor, tanto posigótico como precigótico. Vamos a ver algunas características de esos mecanismos de aislamiento reproductor. En el caso de los mecanismos posigóticos, provocan una mayor pérdida de esfuerzo reproductor. Los precigóticos evitan la pérdida de gametos. El desarrollo de los mar precigóticos entre poblaciones que coexisten y que ya están aisladas por mecanismos posigóticos es favorecido por la selección natural. Los mecanismos de aislamiento reproductor no se dan todos de manera simultánea, pero usualmente va a intervenir más de uno para comenzar el proceso de especiación o para que se dé la especiación. Algunos son más comunes en las plantas, por ejemplo el aislamiento estacional; otros son más comunes en animales, por ejemplo los debidos al comportamiento diferencial. ¿Cuáles son las etapas que podemos encontrar en este proceso de especiación? La primera etapa y fundamental es la interrupción del flujo génico entre las poblaciones. Posteriormente a esa interrupción del flujo génico se va a dar la divergencia de los acervos génicos de cada una de esas poblaciones, el comienzo de la formación de los mar postcigóticos,
la disminución del éxito reproductivo de los híbridos entre las poblaciones, los híbridos interpoblacionales. Esto puede darse de manera lenta o de manera rápida según el tipo de especiación. Vamos a hablar del tipo de especiación. La segunda etapa, recordemos que estamos hablando de etapas de la especiación. En la segunda etapa de la especiación, la selección natural comienza a favorecer las variantes alélicas que van a impedir la formación de híbridos. Se van a desarrollar entonces en esta segunda etapa los MAR precigóticos que son favorecidos por la selección natural. Esta segunda etapa es relativamente rápida si la comparamos con la primera y normalmente ya es irreversible. Y vamos a ver las distintas formas de especiación. Todas las especiaciones pasan por esas dos etapas que vimos. Las formas de especiación que podemos encontrar o de las cuales vamos a hablar van a ser dos. La geográfica, que es de tipo lenta, de tipo gradual, y la cuántica, que se da de manera mucho más rápida y es de tipo saltatoria. Vamos a hablar primero de la especiación geográfica, la que es de tipo gradual. En la etapa 1 se da el aislamiento debido a una cuestión geográfica entre las poblaciones, un aislamiento ecogeográfico o espacial entre las poblaciones. La selección natural va a actuar de manera adaptativa para esos distintos ambientes que se dieron por esa separación geográfica. Esa selección natural va a hacer que se acumulen divergencias, diferencias genéticas en las dos poblaciones que están, o las poblaciones que están separadas de manera geográfica. Se van a formar MAR posigóticos incipientes. Aquí tenemos un modelo para que podamos entender la especiación geográfica. Tenemos una sola especie donde cada circulito está representando una población mendeliana de esa especie y las flechitas indican la posibilidad de entrecruzamiento entre esas poblaciones. Aquí tenemos todas las poblaciones interpolinizadas. En la etapa 1, como vimos, se da la separación, el aislamiento geográfico, el corte del flujo génico. En este caso tenemos dos grupos diferentes. Entre este grupo de la izquierda y de la derecha no hay flujo génico. La etapa 2, en esa primera etapa entonces, es donde se da todo lo que vimos recién, la interrupción del flujo génico, la evolución independiente de cada uno de estos dos grupos y la formación de los MAR posigóticos. En la etapa 2 ya hay MAR posigóticos formados, por más que se empiece a dar un cierto flujo entre estos dos grupos, va a estar interrumpido por MARs de tipo presigótico. Si los dos grupos se diferencian lo suficiente, van a pasar a ser, como vemos al final del esquemita, dos especies diferentes. En la etapa 2, entonces, esta que veíamos aquí en la parte C del esquemita, se da el contacto entre poblaciones que pueden estar poco diferenciadas, las hibridaciones o cruzamientos aún son posibles, y si se desarrollaron pocos MARs post-zigóticos, se pueden volver a fusionar en un solo acervo génico y volver a ser una misma especie. Pero si los post-zigóticos son fuertes, la selección natural va a provocar el desarrollo de los MARs pre-zigóticos. Y por último, la separación en dos especies diferentes, nuevas. Esa etapa intermedia en que se están separando las dos nuevas especies antes de formarse se denominan semiespecies, cuando ya se pueden detectar mecanismos de aislamiento reproductor relativamente fuertes. Vamos a ver algún ejemplo. Aquí tenemos las drosófilas. El grupo de las drosófilas willingtoni tiene 6 especies gemelas. A su vez, Drosophila willingtoni, la especie willingtoni, tiene dos subespecies que se denominan willingtoni, que vive en el Amazonas, y willingtoni quechua, que vive cerca de la costa del Pacífico. El aislamiento geográfico que las separó fue la cordillera de los Andes. Entonces, willingtoni se desarrolla en todo
el Amazonas, en la parte este de la cordillera de los Andes, mientras que la Willington y Quechua se desarrolla hacia el oeste de los Andes, sobre la costa del Pacífico. Aquí tenemos a el gran grupo que hablábamos de las Willingtoni. Ahí tenemos Willingtoni, sobre todo en el Amazonas, y Willington y Quechua en la misma latitud, pero sobre la costa del Pacífico. La cordillera de los Andes fue la gran barrera geográfica que hizo que se separaran esta misma especie en dos, en este caso, subespecies. Los cruzamientos entre estas dos subespecies dan actualmente machos y hembras fértiles, o sea que todavía pertenecen a la misma especie, por eso las dos se denominan Drosophila willingtoni. Y si hacemos el cruzamiento recíproco, Willington y Quechua por Willington y Willingtoni, las hembras son fértiles, sin embargo los machos son estériles. Esto nos está diciendo que están apareciendo algunos mecanismos posigóticos incipientes entre estas dos subespecies, que están separadas de manera geográfica. Si tomamos otra de esas especies drosófilas, el Equinoxialis, como ejemplo, tiene dos subespecies, Equinoxialis equinoxialis y Equinoxialis caribensis. Cuando se hacen las cruzas recíprocas entre ellas, las hembras siempre son fértiles y los machos en cualquiera de las dos cruces son estériles. Aquí vemos un mecanismo posigótico un poco más desarrollado que en el ejemplo anterior, pero todavía no hay mars presigóticos, o sea, todavía se siguen cruzando. Equinoxialis vive cerca del Ecuador, en América del Sur, y caribensis está desarrollado un poco más. Ahí tenemos la distribución de Equinoxialis en el norte de América del Sur, en cambio caribensis vive en la zona del Caribe, al norte de América Central. Acá tenemos también una barrera geográfica que las está separando. Esos son dos ejemplos de etapas 1, o sea, se desarrollan más posigóticas. Vamos a ver algunos ejemplos de etapa 2. En este caso, Drosophila paulistorum, también integra este grupo de las Willingtoni. Tiene, como dijimos, 6 especies y están iniciando la etapa 2. ¿Cómo podemos observar eso? Cuando se cruzan semiespecies de Drosophila paulistorum, ¿sí? Hay alta letalidad embrionaria, más del 90% de los embriones no logran sobrevivir. Y esos raros F1 que logran sobrevivir, en el caso de ese 10% que sobrevive, las hembras son fértiles, pero el 100% de los machos son estériles. Entonces esto ya nos está diciendo que hay mecanismos de aislamiento presigóticos, porque están provocando una alta letalidad embrionaria y una escasa eclosión de los huevos. Están iniciando la etapa 2 y ya pueden ser consideradas semiespecies diferentes. Y aquí tenemos la distribución de esas semiespecies. Las flechas indican puntos de convivencia, donde las dos semiespecies de Drosophila paulistorum están sobreviviendo, pero con un punto de contacto que ya está diferenciando a las dos semiespecies claramente. Eso en cuanto a especiación geográfica. Es lenta, es gradual, se da con el paso del tiempo, se necesita bastante tiempo para que se diferencien los acervogénicos. En el caso de la especiación cuántica, la que es de tipo rápido saltatorio, la etapa 1 no requiere un aislamiento geográfico o espacial. Los mars posigóticos se dan inclusive hasta en una o en unas pocas generaciones. Y el origen de estos mecanismos de aislamiento reproductor son mutaciones cromosómicas, o sea, todo lo que estuvimos viendo en temas 10 y temas 11 de la asignatura. Mutaciones cromosómicas estructurales y numéricas. O sea que puede haber rearreglos cromosómicos, inversiones, traslocaciones o la presencia de poliploidía. Van a provocar esterilidad del desarrollo, se denomina, o esterilidad segregacional, y la etapa 2
se van a formar esos mecanismos de elemento reproductor presigóticos debido a la selección natural y van a ser bastante rápidos de formar. ¿Cuáles son las diferencias entonces entre la especiación cuántica y geográfica? La rapidez. La especiación cuántica requiere una o muy pocas generaciones, la geográfica más generaciones. El tamaño de la nueva población es generalmente muy pequeño en la especiación cuántica. Con frecuencia esta especiación cuántica cambia la forma de reproducción. Como no puede reproducirse de la manera natural o de manera cruzada porque son muy pocos individuos, muchas veces cambian a una forma de reproducción autogámica o reproducción asexual. Van a actuar en conjunto la selección natural y la deriva génica en la especiación cuántica. Y vemos algunos ejemplos. Por ejemplo, una especiación cuántica dada por mutaciones cromosómicas estructurales. Está muy extendido en plantas y animales y hay ejemplos recientes debido a inversiones, a traslocaciones o a fusiones y fisiones cromosómicas. Acá tenemos un ejemplo de inversiones en Drosophila con 4 arreglos diferentes que provocan diferencias en los acervos génicos de cada una de las especies. Por fusiones y fisiones cromosómicas lo que va a pasar es simplemente un cambio en el número de cromosomas. ¿Sí? Fíjense acá, Drosophila suboscura tiene en este caso 2n igual a 6. En la pseudo oscura hubo una fisión entre estos dos cromosomas. En la melanogástera hay una fisión entre estos dos cromosomas. En Drosophila ananace hay también una fisión entre estos dos cromosomas. En Williston inclusive hay mayor cantidad de fisiones, disminuye mucho el número de cromosomas. Eso va a provocar que los gametos que formen sean diferentes y por lo tanto no se van a poder aparear entre diferentes especies de Drosophila. Esto se da rápidamente, entonces un individuo que aparezca con una fisión o unos pocos individuos con una fusión o una fisión van a ser individuos diferentes dentro de la especie y van a poder aparearse solamente entre ellos. En Elianthus es un caso clásico, los reordenamientos cromosómicos en Elianthus anus tenemos de forma silvestres y cultivadas, Elianthus petiolari es la especie silvestre más emparentada al Elianthus anus y conviven en muchos lugares, en el centro de origen principalmente, que es en el norte de México y el sur de Estados Unidos. Los dos tienen un 2n igual a 34 cromosomas, sin embargo, se dan reordenamientos cromosómicos bastante comunes, lo que provoca que cuando se da la hibridación entre estas dos especies, se observan muy a menudo cuadrivalentes, octovalentes, hexavalentes o tetravalentes en anillo abiertos. Es muy fácil encontrar estos reordenamientos que diferenciaron a estas dos especies de manera clara. Estas F1 en la que se dan multivalentes van a ser híbridos que van a ser estériles, no van a formar gametos de manera normal. La especiación cuántica por ahí más fácil de entender es la debido a mutaciones cromosómicas numéricas, debido a poliploidía. La poliploidía es importantísima como forma de especiación, está muy extendida en las angiospermas. En las gramíneas casi el 75% de los géneros contienen alguna especie que tiene poliploidía o algún grado de poliploidía. Es mucho más común la formación de especies por alopoliploidía que por autopoliploidía, como ya vimos en el tema 11. Y una vez que se formó el poliploide, instantáneamente en una o en muy pocas generaciones se establecen MARS posigóticos porque los híbridos entre estos poliploides y los diploides son estériles. Entonces se da
en una o en muy pocas generaciones, esterilidad de tipo segregacional. Varios de los cultivos que se desarrollan a nivel mundial son originados por la poliploidía, por ejemplo el trigo, la avena, el maní, el algodón. Trigo y avena son hexaploides, maní, trigo pan. El maní y el algodón son tetraploides. Inclusive algunos se resintetizan, fueron resintetizados, fueron encontrados en la naturaleza, y a partir de ellos, de resintetizar algunos de estos híbridos, se lograron nuevos cultivos como son el triticale, el trigopiro, el trisepiro, el phalaris híbrido, que ya se han instalado como cultivos nuevos en el mundo. Son originados por poliploidía, por lo tanto es una especiación de tipo cuántica. En el próximo video vamos a ver la formación de algunos de estos cultivos, algunos ejemplos de especiación.